Ya. Proyecto nuevo. Mm, Archivo, información del proyecto. Propiedades avanzadas, autor, título, asunto, autor. Mm, Astrid. Autor. mm, mm, Aceptar. Ahí vamos a programar, programadas automáticamente las tareas. Después que hemos hecho eso, vamos a poder trabajar en el proyecto. Vamos a crear, no, proyecto, calendario. Vamos a crear el calendario. Vamos a información del proyecto. Vamos a poner el comienzo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice configurar el calendario desde el mes de enero hasta agosto del 2019. Mm, Enero 2019. Fecha de comienzo, enero del 2019. Y como no tenemos todavía nuestro calendario, vamos a crearlo. Vamos a crear nuestro calendario, crear calendario. Y el calendario tiene que decir mi casa. Mm. Ya después que nuestro calendario está creado, ahí ya podemos asignarle lo que son el horario laborable, por ejemplo, de lunes a viernes. En las excepciones vamos a poner los días feriados. Ahí voy a poner el calendario, pero profesor, yo ya tengo el calendario hecho, pero bueno, más o menos estoy explicando qué es lo que se debe hacer, porque yo ya lo tengo hecho. Volver a poner todos los días feriados. Es como que ya no es lo mismo, pero voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, el 1 de enero es, sería, a ver, en el 2019, ¿qué feriado tenemos? A ver, feriado. Bueno, pero voy a poner, a ver, cualquier feriado ya el 1 de mayo del 2019, que es el Día del Trabajador y que siempre es feriado. Y vamos a poner ahí, por ejemplo, si el 1 de mayo sería el comienzo, 1 de mayo, y termino, fin, el mismo día, 1 de mayo del 2019 en este caso. Como ejemplo, porque ya lo tengo creado ya, y hacer la misma tarea 2 veces ya le quita la emoción. 1 de mayo, fin. 1 de mayo. Y ahí me voy a detalles y no laborable, semanal, el día. No,
Ah, bueno, y los domingos como no se va a trabajar, por eso lo he marcado ahí, para que no se va a trabajar los domingos. Los sábados, porque los sábados sí van a ser laborables para el proyecto. Voy a configurarlo en semanas laborables. El sábado se va a trabajar desde talles. Voy a predeterminado detalles. Me sale ese cuadrito y vamos a establecer periodos laborables específicos. También, viernes también. De lunes a viernes nuestro horario va a ser desde 7 a 12. Ahí el día sábado tenemos desde el día sábado tenemos de 7 a 12 también. Los días sábados. Ujú, ujú, mm. Ay, cierto, la tarde que tengo que hacer. No, si la tarde es de 1 a 5. Chamacha. Ay, regreso es de 1 a 5. Profesor, me parece injusto volver a grabar un trabajo que ya hemos hecho. Y el sábado es de 7 a 12. 12 p.m. Aceptar. Y ahí estaría. Yo ahí tengo ya mi calendario hecho, ahí lo reviso. Y eso de ahí es que luego lo voy a asignar a mi proyecto. Aceptar. Ya, y ahora vamos al proyecto y ahí vamos a vincularlo. Ahí está calendario mi casa. Y ahí empiezo a escribir todas las tareas. Ejemplo, preparar terreno, proyecto mi casa, preparar terreno, columnas y vigas, paredes, piso. Y así sucesivamente, profesor, y tengo que ir a colocar todas las tareas, pero yo ya tengo uno más avanzadito y voy a seguir con el siguiente. Y ahí, antes de eso, pero para explicar en el siguiente proyecto, yo tengo que hay que ponerle las tareas, ¿no? Dividir las tareas, las subtareas, y con ahí lo configuro.
por ejemplo, ahí preparar terreno es la tarea principal y ahí su subtarea, corremos y esa es una parte de una subtarea. Y así vamos haciendo con todos, ¿no? Que tienen que cumplir cada una de las restricciones que tiene de acuerdo al proyecto a lo que nos está pidiendo. Y ahí vamos a ver, ahí le vamos a colocar obviamente la duración. Ejemplo, en preparar terreno nos dice preparar terreno, perdón, en columnas y vigas nos dice una semana. Le ponemos una semana. En paredes nos dice 2 semanas. Y ahí le vamos a poner 2 semanas. Y aquí vamos a ir acumulando todos los días. Y ahí tenemos el día que inició, ¿no? Y el día que termina la tarea. Ahí nos indica el día de principio y fin. Bueno, ahí todavía no cambia porque todavía no tenemos las predecesoras, ni todavía recién estamos haciéndolo, sino que yo lo estoy haciendo como ¿cómo se puede decir? Como un ejemplo, una explicación para que vea cómo lo he desarrollado, pero aquí todavía tengo que llenar varias cosas. Todavía me falta varias tareas. Ejemplo, ahí podría decir que la predecesora de las paredes lo pongo como columnas. Entonces, y así voy poniendo todas las predecesoras, las que me dicen. Ejemplo también, si por ejemplo me diría, inicia después de columnas y vigas y 5 días después, por ejemplo, también podría ser en el proyecto, ¿no? Me voy a ir a la flechita, doble clic, y ahí le pongo, ¿no? El retardo de los días, ejemplo, por ejemplo, ahí los 5 días. Y ahí le doy a aceptar, y ahí me va a salir, ¿no? Su predecesora y que le tengo que agregar 5 días antes de iniciar el siguiente. Ya bueno, pero esa es la parte que así se tiene que ir poniendo todas las tareas y voy poniendo en lo sucesivo hasta terminar. Ahora voy a ir a recursos. Mm, mm. Vamos a recursos. Mm, mm. Y en la hoja de recursos, ahí vamos a poner el nombre, por ejemplo, de un recurso. Ejemplo, carpintero está Luis Soria. En el trabajo, su trabajo, tipo de trabajo, capacidad 100%. Ese es el equivalente al 100% a lo que va a trabajar una persona.
35 la tasa por hora y la hora extra 45 por hora. El pago es prorrateo y obviamente en el calendario de mi casa lo que estamos desarrollando. Y así vamos a ir agregando todo. Por ejemplo, ahora viene Manuel Peña. Ah, y ahora tenemos que buscar un recurso que sea costo. Tipo costo sería un transporte. Ujú. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Ay, Dios. Cemento. Cemento. Material. Una bolsa de cemento. Ya. El costo por bolsa de un cemento, mm, 50 soles. Qué caro el cemento. Ya seguimos. Y ahí tenemos, profesor, los tres ejemplos, ¿no? De cómo ponemos trabajo, costo y material. En costo no ponemos nada, no ponemos ninguna información. Esto, esto se va a poner directamente en el proyecto. Entonces, ahí lo dejamos ahí. Y así vamos agregando todo lo que tenemos que agregar. eh, pero, por ejemplo, tenemos una excepción, un recurso de excepción, se podría decir, eh, que es donde tengo por ahí, donde está Don Juan Salas, que solo está disponible el 50% de tiempo para el proyecto. Entonces ahí a él le voy a asignar el 50%, pero su pago se va a mantener de las 35 por hora y 45 por hora. Por hora. Ujú. Y ahora vamos al proyecto. Bueno, este de acá como que lo he asignado para que vea cómo he asignado cada una de las tareas porque es harto, de verdad es harto. Entonces ya, ahora vamos a pasar al proyecto para ver qué restricciones más existen. Bueno, ahí hemos avanzado prácticamente, estaríamos ya como en el punto ya 19. Vamos al proyecto. Vamos al proyecto, al general, al proyecto todo. Y aquí ya, aquí lo tengo, ¿no? Aquí está, aquí están asignados ya los recursos. Las predecesoras, como nos venía, como lo tenemos indicado, aquí también está ya obviamente asignado lo que son las fases de cimiento, las subtareas, los hitos. ¿Cómo se agrega un hito, por ejemplo? Porque de repente en el otro no lo he hecho ya. ¿Cómo se agrega un hito? Voy a agregarle un hito y lo voy a borrar, ¿no? Ya, ahí. Agregar un hito, y ahí le pongo un hito. Ejemplo. Y ahora quiero borrar ese hito, ya no me sirve. Voy a borrar ese hito, porque no lo he hecho como lo he hecho. Hito. Ya, ¿cómo vinculo una tarea? Ejemplo, por ejemplo. Voy a tomar dos.
dos tareas y cómo las voy a vincular. Preparación de terreno va a ser la predecesora de hacer la base, va a ser la predecesora de preparar el terreno. Y ahí le ponemos su predecesora, porque 8 es el número de preparar el terreno, es su, ¿cómo se podría llamar? Su fila. Y así sucesivamente con cada uno de los que nos digan, ¿no? Por ejemplo, ahí en plomería tenemos que su predecesora sería llenado de techo y 5 días después se va a iniciar en plomería. 5 días después se va a iniciar. Entonces ahí le agregamos los 5 días que serían, pues en este caso serían como con retraso de 5 días se va a iniciar. Y en llenado de techo nos pide también una nota. Le damos clic ahí, doble clic y nos sale ahí. Vamos a predecesoras. Está bien, fin a comienzo. Recursos. En esta tarea cada trabajador va a cobrar 50% más de lo que cobra normalmente. Entonces ahí como sería 100, su pago normal y 50 más sería 150. Podríamos también configurarlo en hojas de detalles, pero mejor lo ponemos aquí, cosa que ya lo tenemos asignado. Aquí le ponemos como si estuviera trabajando ahí una persona y media, por decir, porque la persona trabaja al 100% y aquí tenemos 150. Y nos dice también que pongamos en notas qué es lo que está pasando. Entonces ahí ponemos, no, todas las personas están llenando de techo y tienen un sobrecosto, o sea que por el llenado de techo en esa oportunidad se les va a pagar un 50% más. Esa es la nota que nosotros tenemos que poner para saber por qué se le está pagando más. Así que le damos ahí ya a aceptar y nos vamos. Ah, y tenemos otra restricción en electricidad que nos pide. Nos dice que Juan Salas trabajó 4 horas extras. Vamos a ir a una ventana más avanzada a buscarlo. Recursos, proyectista, no. En, en vistas, en los detalles. Sí, nombre de la tarea y entonces aquí lo vamos a encontrar. Ya. Juan Salas, 50% más 4 horas extras diarias. Total previsto 16 horas. Y esas 4 horas son un sobrecosto para el proyecto, porque esas son horas extra que está trabajando. Nada más siguiente y cerramos ahí. Esas son las únicas restricciones que nos piden o no. A ver. En el proyecto, ya.
También nos indican que el fin del proyecto tiene un costo de transporte y asado, que son 100 y 40, el día final ya del proyecto. Aceptamos. Ah, Y eso es la programación. Ahora vamos, la curva crítica, cierto, aquí también nos está pidiendo, hacemos la curva crítica. Asistente de programa GAN. Siguiente. Ruta crítica. Y ahí nos va a salir. Clic. Siguiente. Ruta. Sí, recursos y fechas. Recursos y fechas. Siguiente. Mostrar el vínculo de las tareas dependientes. Sí, sí, y siguiente. Dar formato. Y ahí nos va a generar la curva crítica. Que la tenemos aquí. Las que están con rojo son las curvas críticas. Eso nos muestra ahí toda la curva crítica o los estados críticos de nuestro proyecto. Ya, a ver. Nos indica crear una línea base. Para ver el proceso de ejecución. Vamos a proyecto, perdón. A establecer línea base. Como ya tenemos establecido una, debería borrar. Ya. Vamos a borrar para ver cómo se crea, profesor, la línea base. Voy a borrar, porque yo ya lo tengo establecido, entonces voy a borrarle esa para volver a crear, para que vea cómo lo creo. Y ahí le voy a dar a aceptar y la borro. Ahora la voy a crear nuevamente. Antes de crear mi línea base, mi proyecto ya está en 0. O sea, debería estar en 0. Le damos clic ahí. 0 progreso, 0, 0, 0, 0. 0, pues, 0. Todo está en 0. Creo mi línea base, me voy a proyecto. Establecer línea base, proyecto, aceptar. Y ahí creamos nuevamente la línea base, ahí está creada nuevamente, ya está. Esta es la línea base, ahí tenemos. Ya cerramos ahí. Ay. El 12, lo que hemos creado hoy día 12.
En la preparación del terreno nos dice que tiene que ser el 100%. Vamos, ahí le ponemos el 100%. Ahí nos sale check porque la tarea está completada. En base también nos pide 100%. Completado. Columnas y vigas 80%. Ahí no hay 80, hay 0, 25, 50, 75, 100. Le vamos a dar doble clic a la subtarea y nosotros lo vamos a generar y le ponemos ahí el porcentaje 80%. Y le damos a aceptar y ahí se va a marcar la. O sea, ahí vamos a definir lo que está en el 80%. No se va a marcar porque no está en el 100%. Solamente las tareas que están en el 100% siempre se van a marcar porque están completadas. Ahora sí nos vamos al proyecto y vamos a ver, actualizamos para formar la curva S. Le damos a aceptar por porcentaje completado, aceptar. Y ahí se actualiza el proyecto. Y acá creo que se ha actualizado al 100% porque todos están con check. Vamos a revisar. Efectivamente, todos se han actualizado al 100%. Porque está mal. Está mal, así que retrocedamos. De 0 al 100%. Porque hace rato estaba por porcentaje completado. Está mal, está mal. Le damos clic y ahí. No. Atrás de nuevo. Son pequeños errores que a veces suceden. A ver, ¿qué pasó? Ya. Ahí no me va a quedar porque así nos piden el proyecto. Uno que está a 0 y otro que está avanzado el porcentaje. No nos pide resumen de todo el proceso en sí. Ya. Y ahora vamos a generar todos los formatos que nos está pidiendo. En costo nos pide sobrecostos, pero sobrecostos de los recursos. Visión general de los costos, y ahí están los. Pero ese rato se ha estado, no sé qué pasó. Ay.